el 8 de abril de 1994, Seattle amaneció gris. Y esto no era una metáfora, era literal. Nubes bajas, humedad, silencio. Un electricista llegó a una casa en un barrio exclusivo en Denny Blaine. Y esto no era un entorno cualquiera, era un barrio aislado, con viviendas amplias, privacidad, vegetación densa, un lugar donde el ruido mediático parecía quedar bastante lejos. Pero ese día, ese silencio se rompía. Mientras inspeccionaba el sistema de seguridad exterior, el trabajador levantó la vista hacia una ventana situada sobre un garaje. Vio una figura, pensó incluso que podría ser un maniquí, y esta silueta estaba inmóvil, demasiado quieta. Se acercó, miró mejor y en ese instante se dio cuenta de que no estaba viendo un objeto. Estaba viendo el cuerpo de Kurt Cobain. Tenía 27 años. La noticia evidentemente no tardó en recorrer el mundo. No fue simplemente la muerte de un músico, fue el colapso de una generación entera. Pero cuando analizamos cualquier muerte de alto impacto, debemos separar tres niveles: el nivel emocional, el nivel cultural y, por supuesto, el nivel estructural. Y hoy vamos a centrarnos en lo estructural, porque antes de hablar de teorías tenemos que entender bien los contextos, y el contexto raramente es simple. Hola, soy Nina, soy criminóloga y hoy te cuento la muerte de Kurt Cobain. Si quieres que sigamos analizando más historias desde una perspectiva criminológica, sígueme y déjame en los comentarios qué historia o qué crimen quieres conocer. Kurt Cobain nació en 1967 en Aberdeen, en Washington. Era una ciudad pequeña, industrial, marcada por la decadencia económica tras la caída del sector maderero. Dejemos claro que los entornos socialmente deprimidos no determinan destinos trágicos, pero sí pueden moldear narrativas internas. Aberdeen no era un lugar donde se celebrara la sensibilidad artística. Era un lugar donde la dureza emocional era la norma. Y Cobain no encajaba en esa norma. Desde muy pequeñito él mostró inclinación artística intensa. Dibujaba compulsivamente, escuchaba música con absorción casi obsesiva, pero también era emocionalmente reactivo, altamente sensible. Y a día de hoy sabemos, gracias a Dios, que la sensibilidad o la alta sensibilidad no es un trastorno. Simplemente es un rasgo. Pero en entornos y en épocas donde la expresión emocional no es validada, ese rasgo puede transformarse en aislamiento. A los 9 años sus padres se divorciaron. Y este evento es repetido constantemente en su biografía, pero no por dramatismo, sino porque él mismo lo señaló como un quiebre emocionalmente. La separación de los padres no produce automáticamente un trastorno severo. Lo que sí que importa es la percepción del niño. Kurt Cobain describió que ese momento fue como una ruptura radical en su mundo. Se sintió desplazado, se sintió roto. Cuando un menor interpreta la ruptura familiar como un abandono, puede generar un patrón de inseguridad afectiva persistente. Y esto no es destino, es vulnerabilidad acumulativa. Y la vulnerabilidad no significa debilidad. Significa mayor sensibilidad a futuras tensiones. Tras el divorcio de sus padres, vivió con distintos familiares. Hubo una inestabilidad residencial, cambios de escuela, sensación de no pertenecer a un grupo, y la adolescencia es la etapa donde se consolida más la identidad. Y cuando esa etapa se vive con fragmentación, el individuo puede desarrollar una narrativa central de no encajo. Y esa narrativa, si se interioriza profundamente, puede acompañar incluso al éxito. En 1987, Kurt Cobain funda Nirvana. Al principio, la banda es parte de una escena alternativa local. Pequeños conciertos, escasa visibilidad y una autenticidad un poco cruda. Pero en 1991 ocurre el fenómeno Nevermind, y de pronto la industria musical cambia. Smell Like Teen Spirit no es solo una canción exitosa, es una denotación cultural. El grunge pasa de subcultura a
fenómeno global. Y cuando alguien construye su identidad desde una marginalidad y de pronto se convierte en el centro del mercado, se produce una disonancia, una fractura entre la identidad privada y el rol público. Cobain expresó muchas veces que se sentía muy incómodo con la fama. No odiaba la música, pero sí que detestaba lo que es la industria musical. Odiaba también la simplificación mediática y sentía que lo estaban convirtiendo en un símbolo sin el consentimiento de él mismo. Y sabemos que la fama al final actúa como un amplificador. Amplifica virtudes, amplifica defectos, amplifica inseguridades, amplifica también consumos de sustancias porque el acceso llega a ser inmediato y la presión además es constante. Y a todo esto hay que tener en cuenta que la privacidad desaparece. Y aquí tenemos también que tener en cuenta un elemento crucial, el dolor físico crónico. Durante años, Kurt Cobain reportó dolores estomacales severos, consultó con médicos, recibió diagnósticos imprecisos y algunos incluso sugirieron causas psicosomáticas, es decir, que la propia situación mental por la que estaba pasando él hacía que de alguna forma le doliese alguna parte de su cuerpo y lo estuviese sacando por ese lado. Y otros médicos no encontraron ningún tipo de explicación a lo que le estaba pasando. Pero para él el dolor era real. En múltiples entrevistas explicó que el uso de heroína comenzó no por una forma recreativa, sino para aliviar esos dolores. Él lo que hacía era automedicarse, por así decirlo. Y el consumo problemático de sustancias suele iniciarse como regulación emocional fallida. La sustancia no aparece como una enemiga, sino como un alivio. Y ese alivio, cuando se vuelve dependencia, erosiona progresivamente la capacidad de afrontamiento. Para principios de los 90, su dependencia ya era conocida por todo su entorno. Hubo intentos de rehabilitación, hubo también recaídas porque forma parte también del proceso, hubo promesas, frustraciones y cada recaída no solo afecta al cuerpo físico, afecta a la propia imagen que tiene él de sí mismo, afecta a su autoestima, genera sensación de culpa y la culpa sostenida es un factor de riesgo significativo en la depresión severa. En 1992 se casa con Courtney Love. Era una relación intensa, creativa. Ambos tenían personalidades muy fuertes y ambos eran también figuras mediáticas. Y la prensa pues convirtió su matrimonio en un espectáculo. Rumores, exageraciones, titulares agresivos. Sabemos que la exposición constante puede generar sensación de persecución simbólica. No es necesariamente una paranoia clínica, pero sí es un desgaste evidentemente psicológico. Vivir bajo un escrutinio constante altera la percepción de amenaza. Ese mismo año nace su hija, Frances Bean Cobain. La paternidad puede ser o bien estabilizadora o puede activar miedos profundos. Cuando una persona con un historial de inseguridad afectiva se convierte en padre, puede experimentar ansiedad intensa sobre repetir patrones. La responsabilidad se percibe como algo enorme y si además coincide con un consumo ya problemático, la tensión se multiplica. Vamos a marzo del 2024 en Roma. Cobain es hospitalizado tras ingerir combinación peligrosa de sustancias, oficialmente descrito como un episodio accidental. Pero lo relevante desde el análisis de riesgo es que hubo un evento crítico reciente. En evaluación suicida, la proximidad temporal de una crisis aumenta la probabilidad de la conducta letal posterior. Esto evidentemente no es determinante, pero sí es estadísticamente significativo. Al regresar a Estados Unidos, sus amigos organizan una intervención. En este punto ya había una preocupación real. Describen cambios de humor, aislamiento, desconexión emocional y durante la intervención él acepta ingresar al centro de rehabilitación en Los Ángeles. El 30 de marzo entra a este centro y el 1 de abril abandona este lugar sin avisar. Y este dato es importante. Abandonar el tratamiento de forma impulsiva en contexto de dependencia y depresión es un indicador de desesperanza aguda. La desesperanza es uno de los predictores más fuertes en conducta suicida, más incluso que la tristeza.
porque la desesperanza implica la percepción de ausencia de salida. Después de esto, él vuelve a Seattle, se instala en su casa, la comunicación disminuye y algunas personas intentan contactar con él. No hay respuestas consistentes. Se aísla y eso multiplica el riesgo. La ruptura de las redes de apoyo es uno de los factores críticos en las semanas previas a eventos autolesivos. El 8 de abril se produce el hallazgo. La escena es documentada. No se reporta tampoco signos claros de entrada forzada, no hay indicios evidentes de confrontación física con terceros y además se encuentra un arma registrada a nombre de él. Se encuentra una nota. La autopsia estima que la fecha de la muerte fue alrededor del 5 de abril. El informe toxicológico encuentra diazepam y heroína en su organismo. La conclusión era oficial: suicidio. Caso cerrado administrativamente. Ahora bien, cuando analizamos un caso de alto perfil, no basta aceptar conclusiones. Debemos evaluar coherencia. Preguntarnos, ¿existían factores de riesgo acumulados? Sí. ¿Había antecedentes de ideación o conducta autolesiva? Sí. ¿Había un consumo problemático? Sí. ¿Había algún evento crítico reciente? Sí. ¿Había un aislamiento previo? También. ¿Había acceso fácil al medio utilizado? Sí. Pero entonces surge la pregunta cultural. ¿Por qué el debate nunca desapareció? Porque cuando una figura simbólica muere joven, el duelo colectivo se convierte en un mito. La sociedad necesita explicaciones proporcionales a la magnitud del icono. Aceptar que un símbolo generacional pudiese sentirse abatido internamente resulta emocionalmente difícil, y el llamado Club de los 27 refuerza esta mitificación. Artistas que murieron a la misma edad. Pero en la estadística criminológica no existe evidencia de una edad maldita. Lo que existe es un patrón en estilos de vida asociados a la fama, a la presión, al consumo. La coincidencia se convierte en mito porque el cerebro humano siempre busca patrones, aunque estos patrones no tengan una base causal. La carta encontrada en la escena es otro elemento central. Algunos interpretan una despedida inequívoca. Otros ven ambivalencia, pero la ambivalencia es común en estados depresivos severos. La persona es capaz de amar profundamente y al mismo tiempo sentirse incapaz de seguir adelante. El conflicto no invalida la intención, la refleja. También se ha cuestionado la profundidad de la investigación. Es totalmente válido cuestionar, ¿vale? Pero debemos contextualizar los estándares del año 94. La tecnología forense no era la que hay a día de hoy. Los protocolos además eran distintos y no encontraron tampoco evidencias físicas que involucraran a una tercera persona en la escena. En el análisis criminal, las hipótesis requieren sustentos empíricos. La sospecha sin una evidencia no se puede convertir en una prueba. Vamos a analizar ahora las teorías de homicidio, las inconsistencias que se repiten en los documentales, las interpretaciones forenses alternativas, porque comprender no significa romantizar. Y cuestionar no significa inventar. El verdadero respeto hacia una figura compleja es analizar con rigor, sin sensacionalismos, sin amplificaciones. A veces el misterio no está en cómo murió alguien, sino en por qué nos cuesta aceptar que incluso los ídolos pueden sentirse frágiles. Cuando una muerte impacta en millones de personas, el vacío no tarda en llenarse, con preguntas, con sospechas, con teorías. Y en el caso de Kurt Cobain, esas teorías se iniciaron prácticamente en el mismo día en el que se anunció la conclusión oficial: suicidio. Pero no vamos a repetir rumores, vamos a desmenuzarlos uno por uno, con datos, con contextos y con contraste documental. Primero, recordemos algo fundamental. El Departamento de Policía de Seattle cerró el caso en 1994 como suicidio, y esta conclusión se basó en la escena, el arma registrada a su nombre, la nota encontrada, el informe toxicológico y la ausencia de signos claros de intervención de terceros. Bien, pues en el 2014, tras el renovado interés público en el 20 aniversario, la policía revisó el material fotográfico original y reiteró
públicamente que no había evidencia que indicara homicidio. Y esto es un dato verificable, no es una opinión. Ahora bien, que una investigación se cierre no impide que la gente pueda hacer cuestionamientos. Y las principales teorías alternativas se centran en 5 ejes: la cantidad de heroína detectada en el organismo, la posición del arma, la interpretación de la nota, supuestas inconsistencias en la escena y sospechas dirigidas hacia Kornilov. Vamos por partes, vamos a ir explicando una por una. La primera que hemos mencionado es la heroína en el organismo. Una de las afirmaciones más repetidas es que el nivel de morfina detectado en sangre habría sido tan alto que le habría incapacitado físicamente para accionar el arma. Este argumento se popularizó especialmente después de un documental, pero aquí debemos precisar algo importante. El informe toxicológico indicó presencia significativa de morfina. Sin embargo, expertos en toxicología han señalado que los niveles post-mortem pueden ser difíciles de interpretar con absoluta precisión debido a la redistribución sanguínea después de la muerte. Además, Cobain tenía historial documentado de una tolerancia bastante alta y un consumo frecuente de esta sustancia. En personas con alta tolerancia, niveles que serían letales para un consumidor ocasional pueden no producir incapacidad inmediata. La afirmación categórica de que era imposible que pudiera moverse no está respaldada por consenso médico forense. Es simplemente una interpretación. 2. La posición del arma. Otra teoría sostiene que la posición del arma encontrada en la escena no sería algo coherente con un disparo autoinfligido. Este argumento suele presentarse sin mostrar que en causas de suicidio con armas largas, la posición final puede variar significativamente dependiendo del ángulo, la caída, el retroceso. La policía documentó el arma en la escena. No reportó anomalías físicas que sean incompatibles con el suicidio. Es importante recordar que la ausencia de comprensión pública de un detalle técnico no equivale a evidencia de manipulación. Vale, pues vamos con el tercer eje mencionado antes, que es la nota. La nota encontrada en la escena ha sido analizada durante décadas. Algunos argumentan que la gran parte del texto se podría interpretar como una despedida de una retirada musical más que de una despedida de la vida. Otros señalan que el último párrafo sí que tiene una despedida explícita. Y desde un análisis lingüístico forense, no existe un formato único en una nota suicida. Algunas son directas, otras son ambiguas, algunas son bastante largas y otras de una sola línea. La ambivalencia emocional es común en personas con ideación suicida. La hipótesis de que alguien agregó líneas posteriores no ha sido respaldada por evidencia pericial oficial que confirme manipulación. No existe informe forense que establezca falsificación en la nota. Bien, hablemos ahora de la investigación insuficiente. Algunos críticos sostienen que la investigación fue demasiado rápida y es cierto que el caso no derivó a una investigación criminal prolongada, pero esto se debe a que la escena no presentó indicios formales de homicidio. En investigaciones criminales, la duración de la investigación depende de la existencia de evidencia contraria. Si no hay signos de entrada forzada, si tampoco hay señales de lucha, si el arma pertenece al fallecido, si el contexto muestra factores de riesgo acumulados. La hipótesis primaria suele mantenerse. Además, en el 2014, la policía reiteró que no existían evidencias nuevas que hiciesen reabrir el caso. Y vamos con el quinto eje, Kornilov. Probablemente es la teoría más mediática porque implica a esta persona. Estas acusaciones se popularizaron en parte por declaraciones del investigador privado Tom Grant, quien fue contratado en 1994 por Love para intentar localizar a Cobain tras su salida repentina de la rehabilitación. Grant posteriormente expresó sospechas públicas. Sin embargo, es fundamental señalar algo. Nunca se presentaron
cargos. Nunca se produjo imputación formal. Nunca se aportó evidencia forense verificable que demostrara implicación directa. La sospecha mediática no equivale a prueba judicial. Que una relación sea volátil no la convierte en homicida. Ahora bien, ¿por qué estas teorías persisten en el tiempo a lo largo de todos estos años? Y existen varios factores de esto. El primero es la dificultad de aceptar que una persona tan icónica y tan conocida mundialmente se pueda quitar a sí mismo la vida. El segundo sería la tendencia humana a buscar culpables externos en tragedias de gran magnitud. El tercero sería la amplificación mediática de narrativas alternativas. El cuarto es el mismo paso del tiempo, que convierte las dudas en mitos. Y quinto, Internet. En los años 90 las teorías se difundían muy lentamente, pero en la era digital todo se viraliza en cuestión de un segundo y la repetición al final genera una sensación de verdad. También debemos mencionar un factor psicológico que se denomina disonancia admirativa. Cuando admiramos profundamente a alguien, nos resulta más fácil imaginar conspiración que vulnerabilidad. Aceptar que un personaje admirado decidió morir puede generar una sensación de traición emocional. La teoría externa protege al final la imagen interna del ídolo. Es relevante también decir que el caso ha sido revisado durante todos estos años por profesionales como periodistas, investigadores y además la propia policía. En cada revisión oficial no se han presentado pruebas nuevas que modifiquen la conclusión original. Esto no significa que al final el debate desaparecerá, pero sí significa que hasta la fecha no existe evidencia forense confirmada que respalde la hipótesis de homicidio. Ahora hagamos algo importante. Vamos a comparar estructuras. En casos documentados de homicidio encubierto suelen aparecer inconsistencias materiales, contradicciones en los informes, testimonios incompatibles, evidencia física alterada, rastro biológico de terceros. Y en el caso de Cobain, estas inconsistencias materiales no han sido demostradas de manera verificables. Y entre tú y yo, hay que ser honestos, en 1994 la policía no contaba con recursos tecnológicos como los que hay a día de hoy. Pero en el 2014, cuando el caso volvió a ser revisado, las autoridades reiteraron que no había base para cambiar la conclusión inicial. Entonces, ¿qué tenemos realmente? Tenemos una muerte certificada como suicidio, tenemos factores de riesgo acumulado, tenemos una escena que es consistente con la hipótesis oficial, tenemos teorías alternativas basadas en reinterpretaciones, pero no tenemos prueba material que confirme homicidio. Y esto no invalida el dolor, no invalida tampoco las preguntas. No invalida tampoco el derecho a examinar, pero sí que obliga a distinguir entre evidencia y especulación. Quizá la pregunta incómoda de este caso no es si hubo conspiración, sino por qué nos cuesta aceptar la explicación más humana. Depresión, dependencia, desesperanza, aislamiento. A veces el final no es una película, es silencioso. Con la información pública disponible y contrastada, la conclusión oficial del suicidio sigue siendo la única respaldada por evidencia forense formal. Claro que las teorías alternativas existen, pero no han aportado ninguna prueba que modifique la versión oficial. Tal vez el verdadero misterio no está en cómo murió Kurt Cobain, sino cómo construimos relatos para protegernos del dolor colectivo. Hemos desmontado cada teoría principal, hemos contrastado con datos conocidos, hemos separado también la interpretación de la evidencia y lo que queda no es conspiración probada, es una tragedia humana amplificada por el mito. Y hasta aquí el caso de esta semana, una voz que marcó a toda una generación y después de los años sigue resonando. La historia de Kurt Cobain no es solo la de una estrella de rock, sino la de una persona que luchaba en silencio. Si te interesa el análisis sobre casos reales desde una perspectiva criminológica, suscríbete y acompáñame en el siguiente episodio del próximo domingo. Gracias por ver el vídeo hasta aquí. Déjame en los comentarios qué otros casos quieres escuchar en los próximos vídeos.
Yo soy Nina y te lo cuento.